Continuando con el estudio de la función venosa, les propongo ahora analizar los cambios que ocurren a nivel venoso ante cambios en la postura. De esta manera creo que vamos a poder avanzar en el entendimiento de las limitaciones que tiene el considerar al sistema venoso como un sistema que trabaja a bajas presiones. Por otro lado, a partir de este análisis, me interesa poder comprender la contribución del componente hidroestático y de las válvulas, la existencia de válvulas normofuncionantes a nivel de las venas en lo que hace al cumplimiento de las funciones y los cambios y ajustes que ocurren durante las modificaciones de la postura. Finalmente, a partir del análisis de lo que ocurre ante el pasaje del decúbito a la bipedestación, o sea, un cambio postural que frecuentemente realizamos, podremos analizar los desafíos que imponen esas modificaciones posturales en términos de lo que veníamos analizando, lo que es la función vascular y la función ventricular, ya que los cambios posturales representan de alguna manera una exigencia, un desplazamiento del punto operativo, como vamos a poder ver. Bien, primero y para comenzar, empecemos considerando al sujeto en posición de cúbito. En el gráfico de arriba, en rojo, se muestran los registros de arterias en distintos sectores. ¿Sí? A nivel de la cabeza, próxima a nivel cardíaco y a nivel bien distal en los miembros inferiores. De igual manera, en azul se representan los niveles de presión registrados con el sujeto en decúbito a nivel venoso. Cabe señalar y recordar que cuando nosotros hablamos de la presión que se registra a nivel de una vena, la misma va a depender de un componente hidroestático al que nos vamos en el que nos vamos a detener con más detalle a continuación. Ese componente hidrostático, además, tiene como determinante la presión un componente residual transmitido por el sistema venoso desde el sistema arterial por el influjo sanguíneo desde la microcirculación, y también la presión venosa va a ser resultado o va a estar determinada por las propiedades mecánicas parietales. Algo de esto ya hemos ido analizando. Es claro que un vaso venoso que es más rígido para un mismo volumen tendrá un nivel de presión mayor. Bien, finalmente, y como una particularidad del sistema venoso, la presión que hay a nivel de las venas guarda gran relación o tiene gran dependencia con las características y las condiciones en las que se encuentran las estructuras circundantes. El ejemplo más claro es el impacto que tiene la actividad del músculo esquelético sobre la presión venosa, como vamos a analizar más adelante cuando veamos la marcha. Entonces, a modo de resumen, podríamos decir, cuando nosotros analizamos y registramos un determinado valor de presión en la vena, sabemos que es la resultante de distintos componentes o distintos factores. Repitiendo, digamos, el componente hidrostático, un componente residual, el impacto o el efecto que tienen las propiedades mecánicas parietales y las características y relación que guarda la vena con las estructuras circundantes. Analicemos ahora, para poder entender la contribución del componente hidrostático, qué sucede cuando el sujeto pasa de estar en decúbito a la bipedestación. Los sitios de registro se mantienen y tenemos en rojo nuevamente los registros de presión a nivel de los distintos sectores. Para los puntos en el sistema arterial, en el que no nos vamos a concentrar ahora, pero para el sistema venoso aquí tenemos valores. Cabe señalar que tenemos valores negativos, que ahora los analizaremos qué significan, y valores positivos. Lo primero que se evidencia es que hay grandes diferencias en los niveles de presión que soportan o que registramos en los distintos sectores venosos cuando estamos en bipedestación, que es bien distinto a la gran similitud que tenían los valores de presión cuando el sujeto estaba en decúbito. Bien,
Entonces, ¿qué es lo que, digamos, impacta o qué es lo más importante de destacar? Al pasar a la condición de bispedestación, cobra gran importancia el componente hidrostático. Y me importa acá, como ustedes van a analizar, es decir, cobra gran importancia. Pero esto no quiere decir que sea el componente hidrostático el único determinante de los niveles de presión que yo registro en un determinado sitio del árbol venoso. ¿Sí? Como ya analizamos, los componentes, los distintos componentes o distintos determinantes dan como resultado el valor de presión registrado. Bien, entonces, la presión hidrostática, ¿qué es? Podríamos decirlo que corresponde al peso de la columna de sangre en un punto dado y se define en referencia a la distancia a la aurícula derecha, considerada como el nivel de referencia. De esta manera es fácil entender que las venas ubicadas por encima de la aurícula derecha podrán registrar valores negativos de presión, mientras que las venas que se encuentran por debajo de la aurícula derecha registrarán valores positivos, tanto mayores cuanto más lejos se encuentren de la aurícula. Obviamente, los mayores niveles de presión hidrostática se encuentran a nivel de las venas del pie. El cambio de postura que hemos analizado en términos de cambios de presión, al pasar de estar acostado a posición de pie, está asociado, ¿no?, a un desplazamiento de volumen sanguíneo hacia los miembros inferiores, ¿sí? Es decir, cuando nosotros nos paramos, parte del volumen sanguíneo se redistribuye y se aloja o se dirige hacia los vasos que se encuentran en declive, hacia los vasos en particular de los miembros inferiores. Al respecto, cuando pasamos de estar acostado a estar de pie, aproximadamente 500 mililitros de sangre pueden ser redistribuidos o realojados en las venas periféricas. Esa acumulación venosa, en definitiva, lo que hace es, podremos decir, aumentar el volumen de sangre que está contenido en las venas y disminuir, de alguna manera, el volumen de sangre que está circulando y que vuelve hacia el corazón. Es decir, al pasar al cambio postural, asocia una disminución del retorno venoso, una acumulación de volumen a nivel de los miembros inferiores y una disminución del retorno. Como resultado, en forma inmediata, hay una caída en el volumen sistólica y el gasto cardíaco. En este sentido, los cambios posturales implican un desafío para el sistema, implican un desplazamiento de la condición de trabajo y una modificación resultante que va a dar lugar, ¿sí?, a acciones tendientes a recuperar, ¿sí?, el retorno venoso y el gasto cardíaco. Dentro de lo que decíamos, nosotros interpretamos que esa traslocación de volumen, ¿sí?, que ocurre durante los cambios posturales, podemos analizarlos como hemos analizado previamente, como modificaciones que ocurren de ese punto de estado estable, de esa condición de trabajo o de equilibrio, ¿sí?, y que rápidamente deberá ajustarse para que el gasto cardíaco se adecue a los requerimientos, ¿sí? Entonces, si hablamos de gasto cardíaco, obviamente esto va de la mano de que el retorno venoso se recupere y entonces se vuelva a la situación estable. Creo que esto tiene la ventaja de que a veces uno puede analizarlo como aspectos separados, lo que es la función o la función vascular, la función ventricular, y el impacto que pueden tener la administración de fármacos, un sangrado, una transfusión. Sin embargo, esos desajustes o esas situaciones que estresan al sistema los estamos teniendo cotidianamente y en forma frecuente a lo largo del día y suponen ajustes a la función de las venas para que el sistema siga trabajando de forma adecuada.
Dentro de los ajustes a los que podemos recurrir y que frecuentemente hacemos es a una respuesta de contracción muscular que contribuye, como vamos a ver más adelante, a mantener el retorno venoso. Si bien a esto lo vamos a analizar más adelante, uno de los aspectos que quería mencionarles es cómo podemos ver reflejadas las modificaciones posturales en los registros teniendo en cuenta las distintas posiciones que puede adoptar el sujeto. Si nosotros consideramos esta única curva, que es la curva normal, ¿sí? En un sujeto que no tiene alteraciones en la fisiología venosa, particularmente en la fisiología de las válvulas venosas, nosotros vemos que cuando adoptamos estando parado, los niveles de presión son elevados y que esos niveles de presión van a caer, ¿sí? Pasando de la situación parada a medida que el sujeto comienza a caminar. Esos niveles de presión que hay a nivel de las venas, asociados con la actividad, vemos que resultan en niveles menores a los que tiene el sujeto estando quieto. Normalmente, nuevamente, insisto, esto se observa y vamos a ver más en detalle en caso de que haya una fisiología normal del sistema venoso. Bien, si el sujeto se detiene y se mantiene parado, la presión a nivel de las venas aumenta nuevamente en relación a lo que habíamos analizado hoy, a la distancia que separa las venas del sitio de referencia ubicado a nivel de la aurícula derecha. Si el sujeto ahora pasa a estar acostado, ¿sí? De estar de pie a estar acostado, los cambios ocurren en el sentido opuesto al que veníamos analizando aquí arriba. O sea, hay una reducción de los niveles de presión que alcanzan estos valores. Bien. De igual manera, si el sujeto invierte la posición, es decir, realiza un paro de mano, vemos que también a nivel sin modificar el sitio de registro, vemos que la presión también se invierte. Dijimos que la presión y el componente hidrostático en particular va a guardar relación, ¿sí?, con la ubicación de mi sitio de registro en relación al cero de referencia que está en la aurícula. Cuando el sujeto está en paro de mano, los sitios de registro que habíamos estado analizando ubicado a nivel de los miembros inferiores queda ubicado por encima de la aurícula derecha, suponiendo entonces que sería una situación parecida al registro que tenemos a nivel de una vena de la cabeza cuando el sujeto está de pie. Lo mismo que veníamos analizando, ahora vamos a mostrarlo, ejemplos que tienen ustedes en las tareas grupales, vamos a mostrarlo en un registro real. Este es, digamos, la forma de instrumentación. Se va a hacer el registro de la presión venosa, ¿sí?, con un dispositivo de registro de presión venosa en forma invasivo a nivel de una arteria del miembro inferior, bien distal a nivel del tobillo-pie, y en forma simultánea se va a colocar, ¿sí?, un registro de presión al mismo nivel en el que se introduce, o sea, en que se registra a nivel de la vena, al mismo nivel que está ubicada la vena, para poder registrar una columna líquida que me va a estar marcando el componente hidrostático. O sea, lo que voy a registrar es el componente de presión relacionado con la altura que separa, o la distancia, mejor dicho, que separa la aurícula derecha de mi sitio de registro. De esa manera voy a poder, por un lado, tener el registro invasivo de la vena y por otro lado tener el análisis o la discriminación, ¿sí?, del componente de presión que estaría relacionado con el componente hidrostático. Bien, en este experimento, ¿sí?, que es de los originales y hace muchísimo tiempo, pero pocos trabajos posteriores avanzaron en el estudio de la fisiología venosa, como ya les mencioné. En este estudio registraron, además, variables hemodinámicas y respiratorias. Se registró la frecuencia cardíaca, se registró la respiración,
se registró la presión venosa y acá lo que tenemos es un indicador de postura. Cuando el sujeto está acostado, ¿sí?, y se le pide que pase a estar parado, tal como habíamos analizado en el esquema, se observa un progresivo aumento de la presión que se registra a nivel venoso. Abajo, algo similar, lo que tenemos es el registro de respiración a lo largo del tiempo, frecuencia cardíaca, el registro de presión venosa, ¿sí?, el registro de la columna hidrostática, ¿sí?, y los marcadores de los cambios de postura que se le solicitan que realice. Bien, lo primero que me importa destacar es que, si bien los niveles de presión registrados con el sujeto, en este caso que estaba parado, ¿sí?, en la columna hidrostática y la presión venosa guardan relación, los valores no son exactamente iguales, confirmando que lo que habíamos analizado, que la presión venosa no depende únicamente del componente hidrostático. Y que, relacionado con lo anterior, la contribución del componente hidrostático a la presión venosa va a variar dependiendo de la postura. Cuando el sujeto está parado, está manejando niveles altos de presión, ¿sí?, que ya habíamos analizado que rondan los 100 milímetros de mercurio. Nuevamente, ahora en un experimento in vivo, confirmamos que las venas trabajan a presiones altas, o al menos algunas venas son capaces de trabajar manejando niveles de presión elevados. Bien. Cuando el sujeto pasa a estar sentado, ¿sí?, el nivel de presión, la presión que se registra a nivel venoso, cae, como también cae la presión de la columna hidrostática. De igual manera, si le pedimos al sujeto que pase nuevamente a estar parado, en forma progresiva aumenta la presión, tanto la presión de la columna hidrostática como la presión venosa. Un elemento importante que me parece nos permite reafirmar, un concepto que nos permite reafirmar este tipo de experimentos, es que en este sujeto que no presentaba alteración, un sujeto sano, se evidencia que las válvulas venosas, o sea, es un sujeto sano, tenía unas válvulas venosas que estaban normofuncionantes. En ese sujeto sano vemos que no existe, ¿sí?, una afectación de los niveles de presión estando parado quieto por la existencia de válvulas suficientes. Es decir, las válvulas no fraccionan, ¿sí?, la columna de líquido en términos de ir fraccionando los niveles de presión que voy registrando en distintos sectores o distintos segmentos del árbol, de la vena que estoy analizando. Este es un concepto que muchas veces da lugar a confusión y muchas veces se entiende que la presencia de las venas me determina que el registro de presión, ¿sí?, que yo obtengo a nivel de un miembro inferior, por ejemplo, como es este caso, sea menor que el que se esperaría por el efecto del componente hidrostático. ¿Cómo lo visualizamos? Si realmente eso ocurriera, uno esperaría que los niveles de presión hidrostática fueran mayores que los que registramos a nivel de la vena. Sin embargo, como ya vimos, no solo no son mayores, sino que si miramos con detenimiento en el gráfico, la presión que se registra efectivamente a nivel venoso supera aquella presión esperable solamente por el determinante relacionado con la altura que separa el sitio de registro de la aurícula derecha. Finalmente, analizaremos lo que sucede a nivel de las venas de los miembros inferiores durante la marcha. Esto nos va a servir como un ejemplo en el que se ponen de manifiesto
la importancia de la relación de las venas con los tejidos circundantes en términos de su función y los niveles de presión que se registran a nivel venoso. Por otro lado, también nos va a servir para terminar de comprender la importancia de las válvulas venosas en la fisiología venosa, y finalmente nos va a servir de ejemplo para poner de manifiesto que el concepto de que el sistema venoso es un sistema estacionario tiene limitaciones, ya que, como veremos, para algunas venas la pulsatilidad es común y además esos niveles de pulsatilidad ocurren muchas veces a niveles de presión elevados. Esto que vamos a analizar ahora, en realidad no es algo que ustedes no hayan visto. Previamente han analizado la presión venosa central y evidenciaron que tiene cambios en asociación con la actividad cardíaca. Es decir, que hay oscilaciones y cambios significativos de los niveles de presión relacionados con la actividad de otras estructuras. Este es un ejemplo entonces en el que las presiones en las venas no son constantes. Ahora vamos a centrarnos en los niveles de presión en las venas inferiores, en las venas de los miembros inferiores. Analizaremos primero la figura de arriba, que corresponde a un sujeto sano. Esquemáticamente se muestra el sistema venoso del miembro inferior compuesto por un sector venoso superficial y un sector venoso profundo que guarda íntima relación con el músculo, ¿sí? Entre ellos se extiende el sistema de vasos que son comunicantes o las perforantes que se muestran a estos niveles. Bien. Se muestra también aquí la existencia de estas estructuras a las que ya he hecho referencia y que se denominan válvulas. Las válvulas tienen una distribución a nivel del sistema venoso que es variable y que básicamente están distribuidas en mayor cantidad en los sectores más periféricos. Cuando nosotros analizamos las válvulas, fundamentalmente, o cuando nosotros definimos, ya las han visto en otros sectores del sistema cardiovascular, definimos que las válvulas tienen una función fundamental de contribuir a direccionar el flujo, evitando que existan reflujos, es decir, permiten que la sangre circule en el sentido que debe hacerlo y su presencia evita, ¿sí?, en caso de que trabajen en forma adecuada, su presencia evita que la sangre retroceda en el sentido contrario al que se espera. Entonces, en el sistema venoso, lo que nosotros esperamos es que la sangre se mueva, ¿sí?, en dirección centrípeta, o sea, hacia el corazón, y por tanto la ubicación de estas válvulas va a ser tal que va a permitir el flujo de sangre hacia los vasos profundos y de ahí va a permitir que siga avanzando en el sentido del retorno hacia el corazón. Este esquema, además, se fue realizando, esquematiza cómo se organiza el sistema venoso y lo que hace es registrar, por un lado, aquí en celeste, una vena superficial y en rojo una vena profunda. Para cada una de ellas se va a registrar el flujo y los niveles de presión, para una vena profunda y para una vena superficial. Y a nivel de los vasos perforantes o las venas perforantes, también se va a registrar el flujo. Estos registros se van a realizar solicitándole al sujeto que que comience la marcha, que empiece a caminar, y se van a registrar los cambios que ocurren a nivel de los sistemas venoso superficial, profundo y perforante durante 2 ciclos, o sea, durante 2 pasos, como se evidencia acá. Bien. Dijimos que este era un sujeto sano, ¿sí?
La contracción muscular, acá tenemos esquematizado cómo ocurre, ¿sí?, que se da el paso. Hay un ciclo de contracción y de relajación de la musculatura del miembro inferior, particularmente de la pantorrilla, que es lo que vamos a estar analizando ahora. La contracción muscular se acompaña de un aumento de las presiones en los miembros inferiores. El aumento es mayor dentro del compartimento muscular. Durante la fase de relajación muscular, la presión cae, especialmente a nivel de las venas profundas, asegurando el flujo sanguíneo. Es decir, durante ese ciclo de contracción y relajación, la actividad muscular modifica la presión que se registra tanto a nivel de las venas superficiales como las profundas, si bien el impacto o el significado de esa actividad muscular difiere siendo más marcado a nivel de las venas profundas. ¿Qué es lo que resulta o qué ocurre con el flujo sanguíneo? A medida que se contrae el músculo, lo que hay es como que se exprime, ¿sí?, se empuja la sangre que está, digamos, dentro de los vasos que están contenidos o están dentro de la propia musculatura. Ahora sí, como ya habíamos analizado, en caso de que las válvulas, como es este caso, sean suficientes, esa compresión externa va a facilitar el flujo anterógrado, o sea, en el sentido del retorno, ¿sí? Bien. Durante la relajación, también se facilita la continuidad, ya que cae, digamos, se relaja el músculo, caen los niveles de presión y se facilita también ante esa relajación muscular que continúe el avance en dirección de centrípeta, hacia adelante. ¿Bien? ¿Qué me interesa señalar? Cuando nosotros analizamos esos cambios en presión, vemos que dijimos, hay un ciclo asociado a la contracción y relajación muscular, un ciclo de aumento y disminución de la presión. Y si nosotros le pedimos al sujeto que siga, digamos, repitiendo esta secuencia de contracción y relajación, o sea, la repetición de esos ciclos como ocurre durante la marcha, las presiones asociadas a la contracción caen gradualmente y oscilan en niveles considerablemente menores a los observados durante una contracción única o durante el estar parado quieto. Si bien acá se visualizan solamente 2 ciclos, ya esa respuesta de oscilación de la presión que a medida que avanzamos, digamos, en la marcha, o sea, nos ponemos a caminar, esas oscilaciones ocurren en niveles de presión más bajos. Tal es así que, como vamos a ver en un ejemplo de un registro invasivo, las oscilaciones van a ocurrir, ¿sí?, en asociación a esta actividad de marcha citosiguera, van a ocurrir a niveles más bajos que los valores que se registraron con el sujeto estando de pie, parado, quieto. El significado de un sistema venoso suficiente, particularmente unas válvulas venosas que no estén alteradas, se pone de manifiesto cuando ahora analizamos la respuesta del sistema venoso alterado a la solicitud también de que se ponga en marcha a los pasos. Entonces, acá ejemplifica lo mismo, vemos un sistema venoso superficial que tiene las características tortuosidades, podríamos decir un sistema varicoso, un sistema perforante, ¿sí?, y un sistema profundo. Si ustedes visualizan, lo que trata de señalizarse en este esquema es que hay una alteración de la estructura, como ya vimos, estas tortuosidades, estas modificaciones, que en realidad son resultado de esta disfunción en muchos casos, y
hay una modificación también de lo que está tratando de señalizar es que estas válvulas ya no son competentes, es decir, no son capaces de cerrarse evitando el reflujo de sangre en caso de, evitando el reflujo de sangre. Bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros observamos? Las mismas condiciones. Dijimos, va a haber registro de flujo, presión y flujo para una vena profunda y una vena superficial. Y un registro para el caso de una vena perforante. Lo primero que podemos señalar es con el sujeto estando de pie, no vemos diferencias, cuando el sujeto está parado, no vemos diferencias en los registros que se obtienen en él en relación a aquellos que habíamos observado en un sujeto de similares características como un sistema venoso con válvulas competentes. Nuevamente entonces esto me reafirma el concepto de que no tienen un rol de fraccionar la columna hidrostática a las venas. No sé si es el término que básicamente se maneja, el concepto que muchas veces, como les dije, se maneja erróneamente. Sin embargo, la incompetencia o las alteraciones de la función venosa y en particular valvular se pone de manifiesto cuando el sujeto empieza a caminar. Así, en sujetos con una disfunción de venas superficiales, perforantes y profundas, los niveles de presión en las venas superficiales y profundas registrados durante la marcha, como los vemos acá, ¿sí?, van a ser mayores que los que habíamos observado en un sujeto saludable. Asimismo, los valores de presión registrados oscilan en torno a los valores de presión en posición de pie quieto, con una mínima reducción en los niveles de presión venosa ambulatoria. Vieron que acá habíamos analizado ese fenómeno de caída, ¿sí? Y acá, sin embargo, lo que vemos es que hay las oscilaciones son más marcadas, no existe ese descenso progresivo y además, si miramos, digamos, en detalle, vemos que a nivel superficial los cambios en términos de presión son mayores. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en la contracción muscular determinaba el aumento de presión que era más marcado, como habíamos visto acá, en las venas profundas? Sin embargo, a este nivel, como dijimos, en un sistema venoso alterado, las modificaciones de presión se ven marcadamente a nivel de las venas superficiales. Bien, esto es un registro invasivo, similar a los que, digamos, en experimentos similares a los que habíamos descrito previamente. Lo que vemos es, en un sujeto sano, en el que se hicieron registros también de la frecuencia cardíaca, respiratoria, y se registra la postura y la columna hidrostática y los niveles de presión, lo que observamos es que cuando le pedimos al sujeto que sano que se ponga en marcha, vemos que a partir de los niveles de presión, la presión venosa registrada estando quieta, comienza en forma cíclica a modificarse los niveles de presión, oscilando en valores que están por debajo de los niveles basales, es decir, basales, entendiendo por basales, los niveles que hay en el sujeto estando parado quieto. Bien, esos niveles, además de presión, se van a digamos, a recuperar con una pendiente característica una vez que le pedimos que se detenga. ¿Qué pasa en un sujeto que tiene insuficiencia valvular? Lo que vemos es que, tal como en el esquema anterior se mostraba, lo que tenemos es que no hay grandes diferencias, no hay diferencias en los niveles de registro de presión con el sujeto estando de pie quieto, pero cuando le pedimos que se ponga en marcha, las oscilaciones
en presión son mucho más marcadas y no se observa el característico descenso progresivo de los niveles cuando se avanza en la marcha. Ahora bien, ¿cómo podemos entender esto teniendo en cuenta la fisiología de las válvulas venosas? Habíamos analizado que las válvulas tienen una función de permitir direccionar el flujo. Sin embargo, cuando ellas están incompetentes, durante la actividad muscular existe una desorganización y una modificación de los patrones y los perfiles de flujo, de manera que va a haber flujo en sentido anterógrado y flujo en sentido retrógrado, y no se van a poder evidenciar esas modificaciones que decíamos en presión asociadas a lo que veíamos que era el avance sanguíneo en sentido del retorno venoso. Esto contribuye entonces a entender por qué ocurren estas modificaciones en las características de los registros de presión a nivel venoso en un sujeto que se pone en marcha y que tiene alterado su sistema venoso.